NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios NTN 24 en Washington con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas noches, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Jesús, por esta invitación. Le quiero preguntar, más allá de lo que pueda pasar esta semana, que se abre una nueva puerta, es un nuevo escenario que tienen los defensores de los derechos humanos para el tema de Venezuela, que ojalá pueda pasar algo esta semana, pero más allá seguimos notando la indiferencia de los países vecinos, la indiferencia también esta vez de Naciones Unidas, que no ha tenido eco su petición de, por ejemplo, la liberación de Leopoldo López, en un caso concreto y específico, donde hay pruebas y concretas sobre el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Qué podemos entonces esperar esta semana de lo que se abre ahí, de ese marco que se abre esta semana con estas audiencias? Jesús, creo que hay que distinguir. Una cosa son los gobiernos latinoamericanos y en otras regiones, y otra cosa son los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En el caso de la OEA, me refiero concretamente a la Comisión, a la Corte, a la Relatoría para la Libertad de Expresión, que ha jugado un rol muy importante en la defensa de esa libertad, y en el marco de Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la más importante, la máxima autoridad global, mundial, en materia de derechos humanos, y a los distintos relatores y al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, todas estas entidades, que son las más prestigiosas, las más importantes en el ámbito de los derechos humanos a nivel global, se han pronunciado en términos categóricos respecto de la situación de derechos humanos, solicitando la inmediata, por ejemplo, liberación de los presos políticos encabezados por Leopoldo López. Se entiende que se trata de una detención arbitraria, de un abuso de poder incalificable, donde se están violentando todas las normas más elementales del debido proceso, y por eso se le ha exigido al gobierno de Venezuela, que hasta ahora ha guardado silencio, la liberación de todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar a la de Leopoldo López. También hay condenas respecto de las restricciones en materia de libertad de expresión. No es posible que un líder, un intelectual de la envergadura de Teodoro Peskov esté sometido a unas restricciones judiciales penales que no le impiden salir del país, que lo obligan a firmar como si se tratara de un delincuente ante un juez penal. Y todo ello porque el presidente del Congreso, el señor Diosdado Cabello, se sintió ofendido con un artículo que publicó este prestigioso periódico Tal Cual en Venezuela e inició una acción penal, algo que está prohibido por el derecho internacional y que solo ocurre en aquellos países donde hay restricciones muy fuertes a la libertad de expresión y restricciones también en materias de garantías democráticas elementales. Todos estos temas son objeto de discusión ante la Comisión Interamericana esta semana, porque para eso vinieron esos defensores y les ofrecimos en Human Rights Watch la oportunidad de dirigirse a especialistas y a los medios de comunicación que cubren con mucha atención la situación de Venezuela. Señor Vivanco, entiendo la separación que usted hace de estas organizaciones de derechos humanos, por supuesto, y la de los países, pero para llegar a un buen término, si lo podemos decir, para llegar a sanciones, para llegar a un reconocimiento, es la palabra quizás la que busco, de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no se necesita también el apoyo de los países de la región que al mismo tiempo hacen parte de esta OEA? Andrea, por cierto, tienes razón en este punto, y es lamentable que ante el deplorable récord del gobierno de Maduro y de Chávez en materia de derechos humanos, las democracias de esta región y de otras regiones del mundo, con la excepción, diría yo, de la Unión Europea, de Canadá, de los Estados Unidos, pero en general América Latina lamentablemente ha hecho la vista gorda frente a flagrantes violaciones, restricciones a las libertades públicas, a los derechos humanos, retrocesos en materia de independencia del Poder Judicial, un Poder Judicial que hoy día es un verdadero apéndice del Ejecutivo, que está a la disposición del Ejecutivo para la persecución de aquellos que tienen una visión, una opinión distinta a la oficial. Los retrocesos son enormes y es decepcionante el silencio de América Latina
Creo que la mejor prueba ha sido la elección reciente de Venezuela al Consejo de Seguridad, no solo por el mal récord de Venezuela en materia de derechos humanos, sino que además se caracteriza por ser un gobierno que ha condecorado con la máxima distinción la medalla Simón Bolívar a los principales dictadores, los máximos violadores a derechos humanos en distintas regiones del mundo, como por ejemplo Saddam Hussein, el dictador de Libia, Gaddafi, el dictador de Siria, Assad, el dictador de Irán, Ahmadinejad. En el caso de Corea del Norte, Venezuela fue uno de los pocos países en el planeta que se opuso a una fiscalización por parte del Consejo de Derechos Humanos. Sí. Todo eso forma parte de la política exterior de Venezuela y hoy día Venezuela tiene un asiento, va a tener un asiento en el Consejo de Seguridad con responsabilidades enormes para la protección de las libertades y los derechos humanos a nivel global, y no me cabe la menor duda que va a utilizar esa posición para proteger a aquellos regímenes que violan los derechos humanos.